Capítulo 6. Te necesito. Date prisa. Mai aguzó el oído y se le puso rígido el cuerpo al oír el tono casi de pánico en la voz de Tanya. Tanya está en problemas, anunció. Zuko ya se estaba poniendo la máscara. Entonces se acabó nuestro tiempo. Ve con ella, tengo que volver con el equipo del avatar. Mai asintió y echó a correr, pero tras unos pasos se detuvo y dio media vuelta. Recuerda, encuentra la manera de llevar al avatar a la guarnición de la Nación del Fuego, a las afueras de Ba Sing Se. Me aseguraré de que estén preparados para contenerlo. Dicho esto, se giró y corrió hacia la voz de Tanya, apartando ramas y arbustos con las manos. No tardó mucho en abrirse paso hasta el claro donde estaba enterrada Tanya. Tile apareció entre los árboles del otro lado apenas un segundo después. «¿Tanya?», exclamó Tile. «¿Te decapitaron?». «Estoy enterrada, marioneta», le gritó Tanya. «Date prisa y sácame de aquí, antes de que...». A lo lejos se escuchó el gemido de un bisonte, y una forma blanca familiar tomó vuelo hacia el cielo, llevando a los compañeros del avatar en la dirección en la que se había ido Azula. «Fuera». «Mierda». 50 segundos más. Ese era el tiempo que Azula calculó que tomaría terminar esta pelea. Solo 50 segundos. Por formidable que un avatar plenamente desarrollado pudiera ser, el actual era simplemente un niño exhausto. Al parecer, ni siquiera el gran puente hacia el reino espiritual escapaba a la necesidad humana de dormir. Considerando la poca agua que pudiera controlar, la cantidad de edificios inflamables a su alrededor y su propia habilidad superior, Azula ya podía visualizar todos sus posibles movimientos y cómo ella, invariablemente, los contrarrestaría. El avatar se deslizó hacia la izquierda, blandiendo su bastón en un amplio arco ascendente para enviar una feroz corriente de aire hacia ella. Azula giró hacia la derecha, dejando que solo los bordes de la corriente la alcanzaran, donde el viento no era lo suficientemente fuerte como para elevarla. Un ligero movimiento del pie la hizo agacharse y alzó los brazos como lanzas, disparándole un par de afiladas saetas de fuego. El avatar revirtió el ataque como lo había hecho innumerables veces, pero Azula no se desanimó. Había un letargo creciente en sus movimientos, que ni siquiera la adrenalina de la batalla podía contener, y cada una de sus ráfagas de fuego se acercaba cada vez más a sus objetivos. No tardaría en asestar un golpe, y si lo calculaba a la perfección, ese solo golpe sería suficiente para resolver el asunto. Se lanzó hacia adelante para una patada circular baja, conjurando una extensa alfombra de llamas, que barrió el suelo y obligó al avatar a saltar alto para esquivarlas. 40 segundos. Mientras el avatar comenzaba a caer al suelo, respiró hondo y exhaló un amplio cono de viento hacia ella. Azula ya sabía que no debía asumir que se trataba de un ataque. Lo más probable era que su objetivo fuera levantar la tierra polvorienta a su alrededor para oscurecer su visión. En lugar de moverse para evitarlo, Azula cerró los ojos con calma, dejando que el viento la azotara sin hacerle daño. Como era de esperar, su olfato detectó el repentino aumento de polvo en el aire, pero Azula lo ignoró para concentrarse en su audición. Durante un rato no se oyó ningún sonido. De repente, a su derecha, oyó el leve crujido de unos pasos sobre la grava. 20 segundos. Azula se abalanzó al oír el sonido, con la mano abierta como una garra y 5 chorros de llamas azules como dagas brotando de sus dedos. Oyó un grito de pánico y abrió los ojos justo a tiempo para ver al avatar alejarse rodando justo a tiempo. Lo persiguió, manteniendo la distancia lo suficientemente corta como para presionarlo, y formó otra garra de fuego en la otra mano mientras lo atacaba una y otra vez como un gato que persigue a un ratón. Una leve y cruel sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios ante la comparación. Siempre había preferido ser la cazadora a la presa. En poco tiempo, el avatar se había estrellado contra la pared de un edificio, y sin ningún lugar a donde escapar, tuvo que darse la vuelta y luchar. Azula se abalanzó sobre su cuello, sus garras de fuego quemaron 5 surcos finísimos en la pared, mientras él se agachaba bajo ellas, y de repente, ella estaba en el aire, golpeada por una fuerte ráfaga de viento desde abajo mientras el avatar contraatacaba. Azula no entró en pánico. El pánico era de débiles. En cambio, su mente se precipitó en sus planes. Calculando su altura y su velocidad actual, calculando la potencia de fuego necesaria para neutralizar el impacto y buscando la manera de sacarle provecho a la situación. Su mente aguda solo tardó un instante en encontrar las respuestas que necesitaba, y sin dudarlo un instante, arqueó la espalda, realizó una media voltereta hacia atrás y expulsó un abanico de llamas por la boca. A pesar de su altura, las llamas se extendieron por una amplia zona, sin dejarle al avatar donde esquivarlas y obligándolo a girar su bastón de nuevo para crear un escudo de viento.
Este lo protegió, pero también le obstruyó la visión mientras Azula aterrizaba acrobáticamente sobre sus pies e inmediatamente se lanzó hacia adelante en su siguiente postura. 10 segundos. Su brazo derecho se lanzó hacia adelante, lanzando una lanza de llamas brillantes que se estrelló contra el escudo del avatar. La fuerza del viento la detuvo, pero apenas, y la potencia del golpe hizo que el avatar patinara hacia atrás, chocando contra la pared tras él. Su guardia se quebró y sus sentidos se trastocaron por la fuerza del impacto. Azula vio su oportunidad. Su juego de pies cambió a una postura que había practicado miles de veces, sus brazos se balancearon en un arco circular perfecto mientras separaba la energía yin y el yang dentro de sí misma, y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios al sentir las yemas de sus dedos crujir con una sensación familiar. 3 segundos. Ella reunió de nuevo la energía dentro de sí y sintió la aguda sacudida de un rayo creciendo en su interior. Tos. Dio otro paso adelante y guió su energía por los meridianos de sus brazos hasta alcanzar sus dedos. El rayo la siguió, chispeando violentamente desde las yemas de sus dedos. 1. Apuntó al avatar con el dedo, apuntando directamente a su pecho. A pesar del cansancio, el avatar aún no se recuperaba del impacto anterior, y aunque tenía los ojos abiertos, estaban borrosos y desenfocados. Dudaba que siquiera viera venir el ataque. 0. Su pie resbaló, desplazando ligeramente su centro de gravedad y desviando su brazo hacia un lado. No, Azula se dio cuenta sobresaltada, no era que su pie se hubiera resbalado. Era que el suelo bajo sus pies se había deslizado lateralmente. Un rayo ya brotaba de sus dedos, creando una profunda ranura en la pared justo a la derecha del torso del avatar, y estaba demasiado comprometida con su postura como para adoptar una posición defensiva ante lo que sabía que seguramente vendría a continuación. Una fracción de segundo después una ola de tierra se estrelló contra ella desde un costado, derribándola por completo y arrastrándola por el camino. Aang parpadeó con dificultad. El sonido de tierra retumbante captó su atención. Unas túnicas de un azul reconfortante y familiar llenaron su visión, y poco después, un agua fresca y relajante le presionó la nuca, donde se había golpeado contra la pared. Katara. Graznó. Soy yo, Aang. Estoy aquí, respondió Katara. Top estaba de guardia detrás de ella, con los brazos en alto, lista para desatar una segunda ola de tierra al menor movimiento, desde donde también se habían llevado a Azula. Katara le echó un brazo a Aang sobre los hombros y apoyó su peso contra ella. Aang se tambaleó, casi se dejó arrastrar hasta donde podía oír los gemidos de preocupación de Appa. Estaba destrozado, tanto por la falta de sueño como por la incesante batalla con la princesa del fuego. Tras lo que pareció una caminata larga y agonizante, pero que en realidad fueron solo unos segundos, Aang sintió la suave alfombra del pelaje de Appa contra su piel mientras las chicas lo subían al lomo del bisonte. Sokka y Blue ya estaban arriba, sujetando las pocas provisiones que llevaban a las correas de la silla, y con un rápido chasquido de las riendas y un yip yip de Sokka, despegaron. ¿Seguirán persiguiéndonos?, preguntó Sokka, mirando nerviosamente hacia atrás, como si esperara ver un misil furioso de pelo dorado persiguiéndolos. Katara negó levemente con la cabeza. No, respondió con severidad, con una seguridad absoluta en su voz que no dejaba lugar a dudas. Nos hemos ganado unas noches de descanso. Aunque nos persigan de nuevo, no estarán en forma para la revancha por un tiempo. La cabeza de Aang se inclinó hacia un lado, mirando hacia la aldea en ruinas que se desvanecía rápidamente en el horizonte. Quizás solo eran sus ojos temblorosos los que le jugaban una mala pasada, pero podría jurar que veía la silueta de la princesa del fuego, inmóvil en lo alto de uno de los edificios, observándolos huir. Incluso antes de que nadie dijera una palabra, Tile sabía que esta discusión iba a ser la peor hasta ahora. Ella, Mai y Tanya llegaron a la aldea donde Azula había estado luchando unos minutos después de que el bisonte celestial hubiera desaparecido en el horizonte, para encontrar a Azula parada inmóvil encima de un edificio, mirando en la dirección en la que el avatar había huido. Sabían que los había oído acercarse, y que aún no se había girado para reconocerlos. Era una instrucción silenciosa. Debían esperar mientras terminaba de pensar. Dado que acababan de regresar de capturar sin éxito a los amigos del avatar, lo que a su vez le había costado a Azula la oportunidad de capturarlo, era fácil adivinar en qué estaba pensando Azula. Castigo. Durante 5 minutos, el doloroso silencio los envolvió. Tile consideró brevemente la idea de animar a todos, pero el miedo la detuvo. El primero en hablar sería el primer blanco de la ira de Azula. Finalmente Azula habló. Me has fallado, dijo con calma. Impasible, como si simplemente estuviera comentando el tiempo. Ni siquiera se giró para mirarlos.
Tile y Mai se tensaron, mirando a un lado con aire de culpa. Solo Tanya les sostuvo la mirada. Ni siquiera luchabas contra el avatar. Azula finalmente se giró, mirando fijamente a Tanya. Parecía que el blanco de su ira ya estaba elegido. No era de extrañar, dada la tensión que había existido entre ellas últimamente. Te enfrentaste a un campesino que apenas podía mover un charco hace un año y a una chica ciega. Sin embargo, tú, la temida almirante que conquistó el norte y ha matado a miles de maestros tierra, perdiste. Esta vez no solo escaparon. Te vencieron. Bajó del edificio de un salto, aterrizando con gracia frente a ellas sin romper el contacto visual con Tanya ni un instante. ¿Vas a decirme que esto también se debe a la interferencia del espíritu? Tanya permaneció en un silencio revelador. Su rostro estaba frío, pero el fuego aún ardía furiosamente tras sus ojos. Azula se burló. Dio un paso al frente, poniéndose a tiro. ¿Crees que mi padre te puso aquí para aconsejarme? Entonces aconséjame ahora. ¿Qué harías si tuvieras un empleado que, aunque no hiciera bien su trabajo, te hiciera perder la oportunidad de detener una amenaza que un día podría destruir toda tu nación? La pregunta quedó incómodamente suspendida en el aire por unos instantes, y Tile apretó el puño tras la espalda con tanta fuerza que le dolió. Finalmente, Tanya respondió. Los despediría. El miedo se apoderó de Tile al mismo tiempo que una sonrisa maliciosa se dibujaba en los labios de Azula. Quiso hablar, pero la princesa se le adelantó. Buena idea, respondió Azula, asintiendo. Simplemente, olvídate del problema, así de simple. Sí, estoy de acuerdo. Azula levantó la barbilla y miró a Tanya. La chica de cabello dorado entrecerró los ojos, pero no dijo nada. Almirante Tanya, comenzó Azula, con el tono arrogante de una realeza que anuncia en un evento público. Por sus faltas en el cumplimiento del deber, yo, princesa Azula, por el poder que me confirió el Señor del Fuego, la despojo de su rango y posición, y la despido del ejército de la Nación del Fuego. A Azul. Chilló Tile, sin poder creer lo que oía. Técnicamente sí, como princesa heredera, Azula tenía plena autoridad para hacer esto, pero nunca imaginó que llegaría a tal extremo. Sin embargo, si Azula hubiera oído sus protestas, decidió ignorarlas. Tienes hasta el final del día para recoger tus pertenencias del tren, continuó la princesa, con la mirada fija en su rival. Después de eso, estarás sola, libre de elegir entre regresar a tu patria en desgracia o quedarte aquí, entre las colonias. Se burló. Esperemos que las familias de los soldados que has matado no te reconozcan. Y con eso, Azula pasó junto a ella, a punto de golpearla en el hombro, y caminó lentamente en dirección al tren. Tile y Mai se miraron, divididas entre su deber de seguir a Azula y su preocupación por Tanya. Tanya, lo siento mucho, empezó Tile. Está bien, interrumpió Tanya, con la voz y la expresión aún frías, y la mirada fija al frente. No a Azula, sino al horizonte en el que había desaparecido el avatar. Fui una tonta al no ver que esto llevaba tiempo viniendo. Además, mis ambiciones nunca fueron quedarme en el ejército para siempre. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Mai. Lo que el Señor del Fuego me ha ordenado. Sola, si es necesario, respondió Tanya. Cuando regrese a casa con el avatar encadenado, veremos qué opina el Señor del Fuego de la decisión de su hija. ¿Vas a seguir persiguiéndolos tú sola?, exclamó Tile. Tanya, eso es demasiado peligroso. Estamos en territorio hostil. Tanya se encogió de hombros. No es nada que no haya hecho antes. Además, tengo un plan. Metió la mano en su bolsillo y sacó el cuaderno de Zhao, el que contenía el mapa de la biblioteca espiritual. Si hay algún registro de lo que realmente es el avatar, lo encontraré aquí, continuó Tanya, con los músculos del rostro tensos mientras la furia candente que se escondía tras su expresión gélida luchaba por liberarse. Y una vez que descubra su debilidad, veremos si incluso el propio universo puede salvarlo de mí. El sol caía implacablemente sobre los hombros de Tanya. El caballo avestruz bajo ella graznaba suplicante mientras avanzaba con dificultad, paso a paso, por los caminos secos y polvorientos del reino tierra. Tanya sintió lástima por la criatura, pero tenía poca agua disponible. Lo que quedaba debía racionarse cuidadosamente hasta llegar a la siguiente fuente de agua, y éstas escaseaban cada vez más a medida que se acercaban al desierto de Sichuan. Tenía dinero de sobra para abastecerse en cuanto llegara al siguiente pueblo, pero su necesidad de viajar lo más rápido posible la obligaba a llevar solo lo esencial. Por lo que debía ser al menos la 900ª vez en los últimos días, Tanya maldijo a Azula en voz baja. Su amistad jamás se recuperaría de esto. Por muy madura que se considerara, incluso Tanya tenía sus límites.
y ser abandonada en medio del reino tierra, donde las familias de los soldados terrestres que murieron luchando contra ella se enfurecían ante los rumores de una mujer de cabello dorado, era algo que no podían soportar. Ya la habían abordado no menos de 4 veces mercenarios y hermanos vengativos, y aunque hasta el momento los había despachado a todos con rapidez y sin esfuerzo, solo haría falta que uno tuviera suerte y la atrapara mientras dormía para acabar con su vida. Qué irónico que hubiera pasado una década buscando una forma de escapar de los peligros del servicio militar, solo para verse inmediatamente en una situación aún más peligrosa en el momento en que la expulsaron. Necesito encontrar la manera de teñirme el pelo, murmuró Tanya para sí misma. Maldito ser décimo por darle un rasgo tan distintivo. Empaparlo en barro no lo ocultó por mucho tiempo, pues el sol pronto desmenuzó la tierra y reveló las delatoras motas doradas que se escondían debajo. Era una lástima que, en ninguna de sus 3 vidas, Tanya hubiera aprendido un método para hacer un buen tinte para el pelo. Sabía que existía el producto, pero era tan caro que solo la nobleza podía permitírselo, y dudaba encontrar a alguien de la clase alta tan cerca del desierto. A medida que pasaban las horas y el sol se ponía en el horizonte, el barro seco y el polvo dieron paso a la arena. Poco después, la luna asomaba en un cielo que oscurecía rápidamente, y el terreno se había convertido en una alfombra de arena poco profunda con largas hebras de hierba meciéndose el viento. El caballo avestruz estaba a punto de desmayarse, pero Tanya le dio unas palmaditas en el cuello para animarlo y lo animó a seguir adelante, hacia la silueta del pueblo que se asomaba en la distancia. El oasis de las palmeras brumosas era su parada para pasar la noche, y por lo que había oído, el manantial de hielo natural alrededor del cual se construyó el pueblo sería la recompensa perfecta por el duro trabajo de su montura. Al caer la noche, las calles de Misty Palm se fueron vaciando a medida que Tanya cruzaba las puertas. Se puso una capucha que le cubría la cabeza, cubriendo su característico cabello, y condujo a su corcel hacia el centro del pueblo. Pronto se topó con un bar con un abrevadero lleno de agua, con hielo medio derretido brillando justo debajo. Desmontó, dejando que el avestruz se lanzara con avidez hacia el abrevadero mientras ella ataba la silla a un poste cercano. Estaba a menos de un día de la biblioteca de Washington, y le picaba la garganta de sed. Entrar en un lugar tan concurrido como un bar no era buena idea para alguien que intentaba pasar desapercibido, pero como gerente experimentada, también reconocía la importancia de mantener la moral alta, y darse un pequeño lujo de vez en cuando valdría la pena el riesgo. Con la decisión tomada, Tanya empujó la puerta y entró. El bar era claramente un lugar un poco rudo, con algunos clientes que parecían de los que se dedican a trabajos ilegales. No era el tipo de establecimiento que Tanya había visitado en su vida, pero no había motivo de preocupación. Un negocio seguía siendo un negocio, independientemente de su clientela, y dudaba que el dueño tolerara que alguien causara problemas con una clienta como ella. Se acercó a la barra, observando con una leve sonrisa cómo el camarero usaba un juego de espadas de aspecto malvado para tallar un bloque de hielo en un bol, picar diversas frutas y servirlo a un cliente con un floreo. Ese sí que era el tipo de espectáculo que ella apreciaba. Menudo atractivo. Yo también quiero uno de esos, por favor, dijo en voz baja, deslizando unas monedas por el mostrador. La mirada del camarero se posó en ella y la entrecerró levemente al ver la capucha que, a todas luces, ocultaba su rostro, pero conocía bien a ese tipo de clientes como para no comentar nada. Sin decir palabra, recogió las monedas y Tanya se sentó en un taburete mientras él preparaba su bebida. Es raro ver a una chica tan joven viajando sola. Tanya reprimió un suspiro cuando un hombre se sentó en el taburete junto a ella, de frente. Era un hombre musculoso. Tenía la piel cubierta de tatuajes y al menos una docena de cuchillos envainados, atados a diferentes partes de su ropa de cuero. Sin duda, algún matón. Tanya lo ignoró, esperando que su silencio le dejara claro que no le interesaba la conversación. Deberías tener cuidado, continuó el hombre, obviamente sin captar la indirecta. Hay gente peligrosa en las carreteras últimamente. Tanya continuó ignorándolo. El hombre se acercó un poco más. ¿Sabes? Se dice que hay una criatura especialmente peligrosa por aquí. Un demonio de la Nación del Fuego. Tanya se tensó. Dicen que tiene la apariencia de una niña pequeña, pero que su cabello está hilado con fuego dorado. Que el mismísimo Señor del Fuego la libera solo para las batallas más sangrientas, porque si no hay suficientes soldados para que se coma el corazón, empezará a cazar civiles hasta saciarse. El hombre insistió, frotando suavemente con el pulgar el pomo de un machete envainado. Cuando lideró la invasión del Polo Norte, masacró a tanta gente que la luna misma sangró.
Estos últimos días se han reportado asesinatos brutales. Jóvenes abandonados medio carbonizados a la orilla del camino. Su mano aferró el mango de su cuchillo. No deberías viajar sola, muchacha, por tu propia protección. Al decir eso, extendió la mano, tirando de un lado de la capucha de ella, revelando las hebras de oro que se ocultaban tras ella. Un grito de dolor brotó de sus labios cuando Tanya agarró los dedos de la mano agresora y los tiró hacia atrás, rompiéndole los huesos con un chasquido espantoso. El machete se deslizó de su funda, pero para entonces ya era demasiado tarde. Tanya era un borrón de movimiento, golpeando el estómago, los riñones y la garganta con una precisión paralizante. El hombre cayó de rodillas, y sin piedad, Tanya lo agarró del pelo y le estrelló la cara contra la barra 3 veces. El golpe sordo del hueso contra la madera resonó como una campana en la barra, ahora silenciosa, hasta que el rostro del hombre quedó rojo como un mar de sangre. Tanya lo soltó, dejando que el hombre se desplomara inconsciente en el suelo, y miró a su alrededor desafiante. Todas las miradas del bar estaban fijas en ella, pero podía ver el miedo en ellas. No se meterían con ella. Se agachó, desató un gran odre de agua que llevaba sujeto al cinturón del hombre, se lo echó al hombro y volvió a mirar al camarero. «Me lo llevo para llevar, por favor», declaró ella, señalando con la cabeza la bebida que él había preparado. El camarero asintió nervioso y le ofreció la bebida. Tanya la tomó con calma, se sirvió un sorbo y se dirigió a la puerta. Pasar la noche allí ya no sería una opción. Parecía que no le quedaba más remedio que seguir adelante hacia la biblioteca. El sol había salido en Misty Palm Oasis cuando Ann y sus amigos llegaron. «No veo nada malo en tomar una de esas bebidas frutales mientras planeamos nuestra estrategia», razonó Sokka, señalando hacia donde el camarero estaba tallando un cuenco de hielo para un caballero delgado y de aspecto erudito. «Disculpe». Corrió hacia la barra, seguido de cerca por Adam, Katara, Top y Blue. Al acercarse, el erudito se levantó, pero tropezó con el pie de su taburete, chocando accidentalmente con Ann y derramándole su bebida encima. Miró a Ann alarmado, con una disculpa formándose en sus labios, pero Ann lo ignoró con una sonrisa. «No te preocupes, me limpio con facilidad». Una rápida ráfaga de aire después, y la bebida salió despedida. El erudito jadeó sorprendido. «Eres una reliquia viviente». Ann se encogió de hombros. «Gracias, lo intento. Un nómada del aire, justo frente a mí. Soy el profesor Zei, director de antropología de la Universidad Ba-Sing-Se». El erudito empezó a hurgar en torno a Adam, haciéndole preguntas sobre la cultura de los nómadas aire, y Top perdió el interés rápidamente. Sus sentidos terrestres vagaron por la barra, y al recuperar las vibraciones, notó algo inusual. Había una multitud en la esquina del bar rodeando a un hombre que, si su sentido sónico interpretaba correctamente la estructura de su cráneo, parecía haber intentado atrapar un bloque de granito con la cara. ¿Estaba en apuros? Se acercó a investigar, y sus oídos captaron la historia que el hombre repetía con voz áspera entre sus labios hinchados. «E intenté abrirme el estómago con las garras. Intenté defenderme, pero me arrancó el pelo y me golpeó la cabeza contra la barra. Todo se volvió negro después de eso. Oh, solo era un tipo quejándose de que una chica le había dado una paliza». Top se dio la vuelta para irse. «Joder, tío. ¿Y de verdad tenía el pelo dorado, como dicen?» Top se congeló. El hombre con la cara destrozada asintió. «Sí. Sin duda. Entonces los rumores sobre los asesinatos deben ser ciertos. La cazadora de lunas está aquí. ¿Qué crees que está haciendo en el desierto?» «Disculpe». Top apareció entre la multitud como si perteneciera a ese lugar. ¿Se refiere a la almirante Tanya? «Está aquí». Una de las mujeres a su lado la miró con extrañeza, pero asintió. «Sí. Anoche llegó al pueblo, atacó a Ryan de la nada, le quitó el agua y se fue al desierto». Top hizo una mueca. «Genial, la princesa y el psicópata lo seguían de nuevo. ¿Y las chicas que la acompañan?» El hombre de la cara destrozada, Ryan, negó con la cabeza. «Nadie estaba con ella. La princesa y su séquito no estaban con ella. Curioso. ¿Por qué se separarían? ¿Y por qué Tanya estaría interesada en ir al desierto?» Pensándolo bien, no podía estar persiguiendo a Adam desde que pasó por aquí anoche, mientras que ellos solo habían decidido venir por capricho esta mañana. No había forma de que pudiera haber predicho que estarían aquí. Top regresó al grupo a tiempo para escuchar a Zei terminar de explicar sobre un lugar llamado Biblioteca de Wanshiton, y la declaración de Sokka de que quería pasar su tiempo de vacaciones yendo allí.
Lamento desanimarte, pero puede que tengamos un problema, anunció Top, atrayendo todas las miradas. Tanya pasó por aquí, sola, anoche, y se adentró en el desierto. A través de sus pies, sintió el efecto de sus palabras. Aang, Sokka y Blue se tensaron, sus latidos se aceleraron. Todavía le tenían miedo. Katara también se irguió, dejando de lado el buen humor, aunque hasta que llegaron los demás, su corazón permaneció firme y tranquilo. ¿Por qué crees que está aquí?, preguntó Aang nervioso. Top se encogió de hombros. ¿Quién sabe? El desierto es enorme. ¿Qué probabilidades hay de que nos topemos con algo así? Tanya bajó la vista hacia el boceto del grandioso edificio, parecido a una catedral, que Zhao había dibujado en su cuaderno. Luego levantó la vista y sus ojos se posaron de nuevo en la humilde torre que sobresalía de la arena. Bueno, esto es decepcionante, murmuró para sí misma. Si no se equivocaba, la patética torre que tenía ante sí era solo la cima de una de las agujas de la biblioteca. El resto del edificio parecía haberse hundido en el desierto, pero con suerte el interior no estaría inundado de arena, así que si encontraba la manera de entrar desde allí, podría bajar hasta la biblioteca. Con su plan de acción decidido, Tanya ató su caballo avestruz a una grieta en los muros de la torre y comenzó a rodear el perímetro en busca de una entrada. No tardó mucho en encontrar una ventana que parecía tapiada, y un rápido puño en llamas rompió la madera que la obstruía, dando paso a un largo y polvoriento pasillo que se perdía entre densas sombras. Sin temerle nunca a la oscuridad, Tanya conjuró la llama de una pequeña vela en la palma de la mano para iluminarse y se adentró en la penumbra. Siguió el pasillo que descendía hasta un tramo de escaleras que la llevaba a las profundidades de la biblioteca hundida. Cuanto más descendía, más espacio se abría a su alrededor. Paredes estrechas daban paso a amplias e imponentes estanterías repletas de antiguos pergaminos y tomos. No tardó mucho en encontrarse en un vasto salón, tan grande como para albergar a un pueblo entero, con la escalera en espiral tan baja que la oscuridad cubría el fondo, y puertas salpicadas a lo largo de las paredes de las estanterías conducían a habitaciones especializadas. Humano. Tanya contuvo un suspiro cuando una voz, profunda y cortés, pero con un claro tono de ira, resonó por el pasillo, acompañada del aleteo de alas. Giró en su dirección, haciendo una reverencia con gracia mientras una enorme masa de plumas aterrizaba casi en silencio ante ella. Wan Shiton, entonó Tanya a modo de saludo. Zhao había incluido un boceto del gran bibliotecario en su diario. Al principio, la idea de que un pájaro parlante gigante fuera dueño de una biblioteca le había parecido ridícula, pero tras confirmar que la luna sí se relajaba disfrazada de pez, concluyó que los espíritus debían de encontrar algo divertido en adoptar formas ridículas. A Tanya no le gustaban los espíritus entrometidos, ni siquiera en sus mejores momentos, y este le parecía peor que la mayoría. Si poseyera tal riqueza de conocimiento, sin duda habría empezado a cobrar por entrar. Controlando el conocimiento que se divulgaba, podría haber guiado al mundo hacia un futuro mejor, y a la vez ganando un dineral. Por desgracia, este autoproclamado espíritu de sabiduría ni siquiera veía la belleza del libre mercado y acumulaba su colección como un avaro. Sin embargo, todo hombre de negocios astuto sabía que ascender en la jerarquía corporativa a veces implicaba codearse con superiores desagradables, y Tanya siempre había sido una astuta empresaria de corazón. Así que hizo una reverencia, esbozó una sonrisa cortés y mostró una fachada de respeto hacia la criatura que en realidad no lo merecía. El gran Budo la miró como si estuviera observando a un roedor enfermo, demasiado repulsivo para comer. Fuera. Los humanos ya no son bienvenidos aquí. Ladrones y mentirosos, todos ustedes. Tanya contuvo el impulso de responder con furia por el desaire a la humanidad. En cambio, mantuvo la respiración a un ritmo constante y, con calma, metió una mano en el bolsillo. No he venido a robarte, gran espíritu. De hecho, he venido a enmendar un viejo agravio. Extendió la mano, agarrando el pergamino de los espíritus de la luna y el océano que Zhao había robado hacía mucho tiempo, y se lo ofreció a la lechuza. La crónica de Tui y la. Wan Shiton suspiró, arrebatándole el pergamino con reverencia de la mano a Tanya y examinándolo con atención. Robado hace mucho tiempo por un intruso de lo más vulgar. Parpadeó, mirando a Tanya con recelo. Debo creer que es casualidad que este pergamino volviera a mí tan pronto después de que Tui casi fuera asesinada. No pienses en mentirme, humana. Claro que no, respondió Tanya, con su sonrisa más inocente. Maté al hombre que lo robó. Wan Shiton la miró fijamente un instante, intentando detectar alguna mentira, pero Tanya no mentía. Había matado a Zhao.
Claro que si el búho dedujo erróneamente de esa afirmación que Zhao había intentado matar al espíritu lunar y que ella había intentado detenerlo, era culpa suya por haber hecho suposiciones. Ya veo, resopló Wang Shiton finalmente, dejando escapar la agresividad. Entonces, lamentablemente, estoy en deuda contigo. Muy bien, te permitiré acceder a mi biblioteca por esta vez. Supongo que ustedes, los guerreros del sol, no son tan malos como el resto de los mortales. Gracias, Tanya se detuvo, su atención se centró de repente en la última parte de la frase. ¿Guerreros del sol? ¿Es un antiguo nombre para la gente de la Nación del Fuego? No, son su propio grupo dentro de la Nación del Fuego. No creo haber oído hablar de su desaparición. El búho ladeó la cabeza, mirándola con curiosidad. Me equivoqué. Disculpas. Tus rasgos se parecen a los míos. Pero claro, tampoco sabía que los humanos pudieran tener el pelo del mismo color, así que quizás seas simplemente un fenómeno de la naturaleza. Un par de zorros se acercaron a Wang Shiton, quien le entregó el pergamino de Zhao a uno y luego señaló al otro. Esta joven será nuestra invitada. Guíala a donde quiera ir y asegúrate de que no se le ocurra tomar algo que no le pertenece. Con un aleteo, Wang Shiton alzó el vuelo de nuevo, desapareciendo en la penumbra con un sigilo sorprendente para alguien tan grande. Tanya entrecerró los ojos con una mirada silenciosa y odiosa al ave que se alejaba, luego volvió a mirar a los zorros, donde el encargado de guiarla esperaba pacientemente. Llévame a donde guardas los registros de la historia del avatar, ordenó con autoridad. El zorro asintió y, sin decir palabra, se alejó trotando hacia la biblioteca a un ritmo fácil de seguir. Tanya echó un vistazo rápido hacia atrás para asegurarse de que Wang Shiton no lo estuviera observando y luego lo siguió. A medida que descendían, los pergaminos que cubrían las paredes se volvían más viejos y polvorientos. El aire se ponía cada vez más rancio, el olor a papel podrido pasó de ser desagradable a un hedor empalagoso, hasta que finalmente el zorro se desvió hacia una de las salas especializadas. Tanya lo siguió y arqueó una ceja, impresionada por lo que veía dentro. La habitación era una enorme cúpula redonda, el doble del tamaño de un campo de fútbol. Justo frente a ella se alzaba la estatua de piedra de un anciano alto y majestuoso, vestido con túnicas de la Nación del Fuego, un estilo que había pasado de moda hacía 100 años, con una barba larga pero domada que le llegaba desde la barbilla hasta el ombligo. Se parecía a las pinturas del avatar Roku que Tanya había visto, aunque éstas siempre lo habían presentado como monstruoso y cruel, como un mago malvado de una película de fantasía mala. Quizás era el resultado de la propaganda de la Nación del Fuego. Junto a él había una estantería de piedra con varios pergaminos. Tanya cogió uno y lo hojeó hasta encontrar una sección al azar. Roku se arrodilló junto a la estudiante que lloraba y le puso una mano en el hombro para consolarla. Fracasar es ser humano, le dijo, secándole las lágrimas. Yo también fracasé muchas veces. Sin embargo, fracasar es parte natural del aprendizaje, pues podemos fracasar 1000 veces, pero solo necesitamos tener éxito una vez. El único fracaso verdadero llega cuando ya no tenemos la voluntad de levantarnos e intentarlo de nuevo. Tanya cerró el pergamino, sin interés en seguir leyendo. Solo necesitaba confirmar que esa sección estaba dedicada a Roku. Fue entonces cuando notó la línea tallada en el suelo que comenzaba en la base de la estantería de Roku y se curvaba suavemente, casi paralela a la pared, hacia otra estantería, esta con la estatua de una mujer con abanicos. Tanya se acercó, tomó un pergamino al azar y lo abrió por el centro. «Misericordia», gritó el pirata, mientras la sangre manaba del agujero en su estómago. «Ten piedad de nosotros». Kyoshi miró con desdén al gusano que gemía, levantando la mano para atacar. «La única misericordia que encontrarás está en el frío abrazo de la muerte». Tanya cerró el pergamino de golpe con una mueca. Uf. Parecía que la disposición del avatar actual a evitar el conflicto directo no era algo que todos sus predecesores compartieran. Aún así, reconoció el nombre Kyoshi de pasada como el avatar que había precedido a Roku. Dado ese patrón, pudo deducir que la línea en el suelo era una espiral, y cada avatar sucesivo se colocaba cada vez más lejos a lo largo de ella. Según esa lógica, el primer avatar debería estar en el centro de la espiral y, por lo tanto, en el centro de la habitación. Con esa hipótesis en mente, Tanya se dirigió directamente al centro. Cuanto más caminaba, más se daba cuenta de lo grande que era la cúpula. La cantidad de estatuas debía de ser de miles. ¿Cuántos avatares había habido a lo largo de la historia de este mundo? ¿Encontraría pronto un avatar cavernícola? Quizás, si la evolución existiera en este mundo, encontraría un avatar que hubiera sido de una especie completamente diferente.
Finalmente, esa pregunta encontró respuesta. Al llegar al centro de la cúpula, Tanya se encontró con la vista de una última estatua. A diferencia de las demás, esta había sido tan desgastada por el lento paso del tiempo que ya no podía distinguir sus rasgos. Su rostro había sido lijado hasta quedar casi plano, y ambos brazos se le habían caído, pero por la forma del torso supuso que había sido hecha a imagen de un hombre. No había librero junto a la estatua, pero entre sus pies descansaba un único pergamino sin decorar. Con cuidado, Tanya tomó el pergamino. Era antiquísimo, el papel tan viejo que parecía que la más mínima presión lo descascararía y lo desmenuzaría. Con mucha delicadeza, Tanya lo abrió y comenzó a leer. Siento que mi cuerpo envejece, pero el deber que juré cumplir sigue sin cumplirse. De hecho, he llegado a comprender que nunca lo será, pues mientras la humanidad siga aprendiendo y explorando, siempre necesitará un puente entre ella y los espíritus para mantener el equilibrio. Quizás me desesperé al darme cuenta de esto cuando era joven, pero ya no. ¿Por qué desesperar por lo que nunca se puede controlar? Sé que pronto me llamarán de nuevo a una aventura que será la última, y lo he aceptado. Sin embargo, al sentir que el anochecer se cierne sobre mi vida, no me pregunto sobre la muerte en sí, sino sobre qué vendrá después. Mi mayor aventura me ha transformado hasta el alma, y no puedo evitar preguntarme qué significará eso para mi reencarnación. ¿Serán comunes? ¿Serán como yo? ¿O serán algo completamente diferente? Así que dejo este registro de mi historia con la esperanza de que, si mis futuras encarnaciones alguna vez necesitan respuestas, algún día las encuentren en esto. No los culparía si mi relato les parece increíble. Dudo que yo lo hubiera creído de no haberlo vivido, pero les aseguro que cada palabra que escribo es la verdad. Me llamo Wan, aunque últimamente me llaman por otro nombre, el Avatar. Soy el hombre que dominó los 4 elementos. Soy el hombre que separó el mundo mortal del mundo espiritual. Y mi historia comenzó el día que conocí a mi más antiguo y mejor amigo, un espíritu llamado Raava. Tenemos una gran fuerza militar sitiando la muralla exterior de Ba Sing Se. Puedo hacer los preparativos, y tú solo tienes que atraparlo en el momento justo. Zuko contempló el mar de arena vacío mientras Appa planeaba perezosamente sobre él, con las palabras de Mai de su último encuentro resonando en su cabeza. Esto era justo lo que deseaba, ¿no? Una oportunidad de oro más para capturar al Avatar y restaurar su honor. Creyó que todo estaba perdido tras perder su nave y ser declarado fugitivo, pero los espíritus parecían haberle concedido una última oportunidad. Debería estar eufórico. Pero no lo era. Solo pensarlo le revolvía el estómago. Quizás fue porque tuvo que recurrir a tanta astucia para lograrlo. Al principio, imaginó que capturaría al Avatar, un antiguo pero poderoso maestro de los elementos, en un glorioso combate singular, y que regresaría a casa con él encadenado para que toda la nación lo viera. Nadie habría dudado de que se había ganado el derecho a restaurar su honor. ¿Cuál era su plan ahora? Esconderse tras una cara, traicionar la confianza de un chico menor que él cuando éste le daba la espalda y entregarlo a unos soldados sin rostro. ¿Eran esas las acciones de un hombre honorable? No seas tonto. Una voz sospechosamente parecida a la de Azula le susurró al oído. El Avatar es una amenaza para nuestra nación. Tienes los medios para eliminarla y, al hacerlo, servir a nuestra nación. Los medios son irrelevantes. ¿Acaso los medios eran irrelevantes? Su tío le había dicho una vez que la vida te enseñaría más recorriendo sus caminos que en tu destino. ¿Qué ejemplo daría a los niños del futuro si, al contar su historia, dijeran que mintió, engañó y traicionó para alcanzar la victoria? Las necesidades de la nación triunfan sobre las necesidades del individuo, repitió la voz de su padre. Si hay que sacrificar a uno para que 1000 prosperen, que así sea. El progreso no debe verse frenado por una compasión injustificada hacia los rezagados. De lo contrario, ¿cómo podrá la nación avanzar? Tras su máscara, Zuko hizo una mueca. ¿Qué tonterías estaba pensando? Poniendo en peligro el bienestar de los ciudadanos de la Nación del Fuego por no querer ensuciarse las manos. Pura arrogancia. Tenía que ser mejor que eso. El Avatar tenía que ser capturado, no había debate posible. Oigan, miren allá. Una torre. Gritó Sokka, señalando a lo lejos, donde una especie de edificio sobresalía de la arena. Los demás corrieron a su lado para mirar, pero Zuko se contuvo, observándolos desde atrás. Su momento de atacar llegaría. Por ahora solo necesitaba paciencia. Al leer las últimas palabras, Tanya cerró con cuidado el pergamino de Wan. Lo colocó con cuidado a los pies de la estatua, asegurándose de no romper el antiguo pergamino, y luego dio un paso atrás, observando en silencio la estatua del primer Avatar durante unos segundos.
Entonces ella comenzó a sonreír. El espíritu zorro que la guiaba retrocedió cautelosamente, alarmado por el creciente aura de peligro que emanaba de la niña rubia. La sonrisa de Tanya se alargó hasta convertirse en una amplia y feroz sonrisa que le mostró los dientes como un gruñido, y pareció encoger sus ojos hasta convertirlos en pequeños puntos de alegría maliciosa. Era la sonrisa de un depredador, la de un perro de caza que había acorralado a su presa en una madriguera y podía tomarse su tiempo para acercarse a la presa. Una sonrisa que denotaba locura, violencia y deleite, todo en uno. Pero Tanya no se dio cuenta, absorta como estaba en sus pensamientos. Era el momento. El origen del avatar. El secreto de su creación y el método para su destrucción. El conocimiento que necesitaba para derrotar a un enemigo que nadie más había podido vencer en incontables miles de años. Si la historia de Wan era creíble, y así fue, ¿por qué razón habría mentido? Entonces el avatar estaba esencialmente poseído, aunque de forma más permanente debido a este evento de convergencia armónica. La fusión de energías entre él y el espíritu conocido como Raava creó el fenómeno conocido como el estado avatar. Ahora que conocía el contexto, Tanya no pudo evitar considerar las similitudes entre el estado avatar y los momentos de su vida anterior en los que el ser décimo la había presionado para que le rezara. En ambos casos, un humano contactó con un ser espiritual y recibió un manantial de energía cósmica, caracterizado por ojos brillantes, que elevó sus habilidades sobrenaturales a niveles inimaginables. Esto planteó algunas preguntas bastante incómodas sobre si el ser décimo la había estado poseyendo de alguna manera. Había estado en su cabeza todo el tiempo, hablándole mediante alucinaciones en esas raras ocasiones. O tal vez se había escondido en su orbe de operaciones único. Pero esas eran preguntas para otro día. Por ahora, Tanya volvió a concentrarse en la pregunta más apremiante: ¿cómo usar este conocimiento contra el avatar? Las dos respuestas más obvias que se le ocurrieron fueron separar al avatar de Raava, debilitándolo hasta niveles mortales, o intentar fusionarse con otro espíritu, como el igualmente poderoso Baatu, para elevar su propio poder e igualarlo. Sin embargo, Tanya apenas tardó un instante en descartar ambas opciones. El defecto de ambas era que requerían este evento de convergencia armónica para funcionar. Tanya no tenía ni idea de cuándo sería el siguiente, pero la historia de Wan dejaba claro que este era un evento que solo ocurría una vez cada 1000 años. Las probabilidades de que volviera a ocurrir antes del paso del cometa Sozin eran minúsculas. Además, la idea de unirse permanentemente a uno de esos espíritus arrogantes y egocéntricos por toda la eternidad sonaba horrible. Baatu especialmente. ¿Por qué un humano querría fusionarse con un espíritu que odia a la humanidad? Era contraproducente. Tras pensarlo un poco más, Tanya se planteó una tercera opción con mucho más potencial. La historia de Wan explicaba que, si bien su fusión con Raava fue la responsable de la creación del estado avatar, no era en realidad la razón por la que el avatar podía controlar los 4 elementos. Si bien Raava había podido actuar como una bolsa de plástico para guardar los elementos, Wan había recibido la capacidad de controlar cada elemento de unas enormes tortugas león. La historia de Wan afirmaba que el poder de controlar elementos no era un rasgo hereditario que se transmitiera de padres a hijos, como se creía comúnmente, sino una especie de chispa que podía implantarse o extraerse activamente de un huésped. La gran pregunta era si las tortugas león eran las únicas criaturas capaces de aprender esta técnica, o si los humanos también podían aprenderla. Nunca había oído hablar de nadie que intentara algo así, pero, claro, nadie tenía motivos para creer que fuera posible, ni idea de por dónde empezar. Si fuera posible aprender una técnica que transfiriera la chispa de control de un huésped a otro, eso le daría una forma de desarmar permanentemente al avatar. En lugar de intentar capturarlo o matarlo en cada encuentro, lo cual había demostrado ser una tarea inesperadamente difícil una y otra vez, solo tendría que tocarlo el tiempo suficiente para arrebatarle una chispa de control. Incluso si no pudiera usarlas, cada robo exitoso debilitaría permanentemente al avatar en el presente y en todas las reencarnaciones futuras. Si las robaba a las 4, el estado avatar no tendría habilidades que potenciar. Sería como un humano normal. Además, tal técnica le garantizaría una posición privilegiada, solo superada por el mismísimo Señor del Fuego, en el mundo que se crearía tras la victoria de la Nación del Fuego. Podría arrebatarles la habilidad de control a quienes se rebelaran y dársela a quienes fueran leales al nuevo régimen.
De hecho, Ozai incluso podría decretar que las habilidades de control solo se otorgaran a soldados, constructores y a quienes hubieran estudiado las habilidades necesarias para usarlas al máximo, en lugar de dejarlas en manos de quienes nacieron con ellas pero eran demasiado perezosos para dominarlas. El control se convertiría en un activo, una mercancía, un recurso, y como la única capaz de transferirlo, sería invaluable. La banquera de las habilidades de control. Literalmente, una poderosa. Pero, por supuesto, todo esto dependía de si podía aprender este poder o no. La única forma de responder a esa pregunta era buscar una de esas criaturas león tortuga. Tanya no tenía ni idea de dónde encontrarlas, ni siquiera si seguían vivas, pero si en algún lugar del mundo había una respuesta a esa pregunta, esa era la biblioteca de Wan Shiton. Zorro, llamó Tanya, volviéndose hacia su guía. ¿Era solo ella, o el animal estaba un poco más lejos que hacía un segundo? Llévame a donde pueda encontrar libros sobre tortugas león. El zorro asintió apresuradamente y se dio la vuelta para sacarla de la habitación, casi como si tuviera prisa por escapar. Debió de notar su entusiasmo y comprender su ansia por encontrar respuestas, así que decidió llevarla allí sin perder tiempo. ¡Qué pequeño tan diligente! Wan Shiton podía ser un imbécil, pero al menos tuvo el buen juicio de contratar buenos empleados. Tanya siguió al zorro de vuelta al salón principal, pero se detuvo al oír un sonido. Levantó la vista, esforzándose por escuchar los ecos de algo que, allá arriba, le susurraba. Estaba demasiado distorsionado para distinguir nada con precisión, pero por los diferentes tonos, Tanya estaba bastante segura de que eran voces, y no las de Wan Shiton. ¿Habían llegado otros invitados a la biblioteca? Era extraño. Wan Shiton parecía bastante reacio a dejar entrar a los humanos. De repente, la biblioteca empezó a temblar, y el instinto de batalla de Tanya se puso alerta. ¿La habría seguido un escuadrón de maestros tierra? Investigar sobre las tortugas león tendría que esperar. Si había algún problema arriba, sería mejor averiguarlo. La luz del fuego iluminó la oscura biblioteca mientras Tanya se elevaba por los aires, subiendo la escalera como, bueno, un cohete. Al principio, el rugido de sus propias llamas ahogó por completo los ecos, pero a medida que subía más y más alto, empezó a oírlos de nuevo con mayor claridad. Casi parecía un combate. ¿Acaso ese maldito búho intentaba repeler a los intrusos? De ser así, por muy molesto que fuera, tendría que aliarse con Wan Shiton para derrotarlos. Algo grande, pero inesperadamente ligero, revoloteó junto a su rostro. ¿Una pluma? Sí, era de Wan Shiton. Eso sugería que el gran espíritu estaba en combate. A lo lejos, vio una gran sombra moviéndose rápidamente, emitiendo chillidos resonantes que recordaban al canto de un búho. Tanya aumentó su impulso para cubrir el último tramo del camino junto a Wan Shiton en un destello de luz. Rápidamente, su mirada se dirigió a los asaltantes, lista para evaluar quiénes eran y la mejor manera de desmantelarlos. Su estómago se revolvió al ver aquellas figuras tan familiares. Avatar. Siseó, fulminando con la mirada al audaz monje. Tanya. Exclamó el avatar con miedo. Asesino. Katara frunció el ceño con frialdad. Perra de hielo. Se burló Tanya. Tanya. Tragó Sokka con dificultad. Fuego Aang. Espetó Tanya. No, Sokka, corrigió Aang. Humanos. Gruñó Wan Shiton. Pío. Pío Momo. El espíritu azul los miró a todos con curiosidad. Durante unos segundos los distintos combatientes se miraron fijamente en silencio, esperando a ver si el otro hacía algún movimiento. ¿Qué haces aquí?, preguntó el avatar, obligándose a armarse de valor. Parecía estar más dispuesto a defender su posición desde la última vez que se vieron. Quizás un efecto secundario del entrenamiento de Maestro Tierra. Esto es una biblioteca. ¿Para qué crees que vine? ¿A por una comida de 5 platos? Respondió Tanya con sarcasmo. Obviamente vine a leer. Nos hiciste pasar un mal rato, pero déjala entrar. Gritó Sokka con incredulidad, volviéndose hacia Wan Shiton. Es malvada. Te devolví un favor, respondió la lechuza. Devolvió a mi colección el único ejemplar del cuento de Tuila que existe. Tuila, los espíritus del océano y la luna. Murmuró Aang. A su lado, los ojos de Katara se iluminaron con un deleite diabólico. Un profundo temor se apoderó de Tanya al comprender lo que la maestra Agua estaba a punto de hacer. Esper, así que así supo quién era el espíritu lunar, interrumpió Katara, mirando a Wan Shiton pero señalando a Tanya con un gesto acusador. Y también mencionó que usó ese conocimiento para intentar aprisionar al espíritu lunar.
Todo el cuerpo de Wan Shiton se tensó, como un gato silbante a punto de atacar. Giró el cuello para mirar furioso a Tanya sin mover el resto del cuerpo. «Me dijiste que fuiste tú quien lo detuvo», exclamó furioso. Tanya se quedó un poco atrás, sintiéndose un poco culpable. «Técnicamente, solo dije que yo, basta», rugió Wan Shiton, extendiendo sus alas al máximo en un furioso movimiento. «Humanos». ¡Increíble! Ni uno solo de ustedes puede resistir el impulso de mentir con cada respiración. Lo único que hacen es venir aquí a robarme conocimiento para sus malditas guerras. Tanya lanzó una rápida mirada de sospecha al equipo del avatar. Wan Shiton desconocía el propósito de su investigación, y como los había encontrado ya combatiendo, eso significaba que el avatar había hecho algo para molestar al búho. Esa afirmación sobre el uso del conocimiento en las guerras debía de ir dirigida a ellos. ¿Qué había descubierto el avatar aquí que pudiera ser útil contra la Nación del Fuego? Nunca más. Continuó Wan Shiton, batiendo las alas. La biblioteca volvió a temblar. Ningún ser humano volverá a pisar mi biblioteca. Tanya solo tardó un instante en comprender la magnitud de la situación. El temblor se debía a los intentos de Wan Shiton de enterrar la biblioteca por completo, con todos dentro. Sin querer perder ni un segundo, Tanya miró al cielo y se lanzó con todas sus fuerzas hacia los rayos de sol que revelaban una salida. Que el avatar perdiera el tiempo luchando contra el espíritu si quería, pero ella se largaría de allí. Pocos seres en el mundo podían igualar a Tanya en velocidad aérea a corta distancia, y los furiosos gritos de Wan Shiton bajo ella le indicaron que se había escapado de su control. Unos segundos después, irrumpió por una ventana en el piso superior de la biblioteca como un volcán en erupción, impulsándose hacia el cielo brillante y abierto del desierto vacío. Invirtió su impulso, desangrando su rápido ascenso hasta quedar simplemente suspendida en el aire, y luego descendió suavemente hasta una duna de arena cercana. No tardó mucho más para que la pandilla del avatar saliera torpemente por la misma salida, tambaleándose momentos antes de que toda la torre se hundiera por completo bajo la arena. «Espera un minuto, ¿dónde está mi caballo avestruz?», pensó Tanya, mirando a su alrededor con la esperanza de ver a su corcel deambulando por algún lugar cercano. Sin embargo, no había rastro de él. ¿Lo habrían arrastrado a la arena junto con la torre? ¿Dónde está Appa?, oyó preguntar al avatar. Tanya miró en su dirección justo a tiempo de ver a la chica ciega agachar la cabeza avergonzada y notó la extraña colección de huellas en la arena a su alrededor. Poco a poco, comprendió, y de inmediato, una oleada de ira la invadió. «Dejaste que me robaran el caballo», gritó, bajando la duna a grandes zancadas hacia la chica ciega, señalándola con un dedo acusador. «¿No se supone que eres una maestra tierra? ¿Cómo permitiste que pasara eso?». La biblioteca empezó a hundirse, y de repente aparecieron de la nada. «No puedo ver tan lejos en la arena», se defendió Top suplicante. No podía sostener la torre y luchar contra ellos al mismo tiempo. Tuve que elegir. Además, ¿sabes? De todas formas no tenía por qué proteger a tu caballo, señaló Sokka. Eres como nuestro enemigo. Eso no viene al caso. Espetó Tanya, acercándose lo suficiente como para estrangularlos si conseguía una embestida medianamente decente. Ahora estamos todos varados aquí. ¿Tienen idea de lo lejos que hay que caminar hasta el pueblo más cercano? Habían tardado casi un día en llegar allí a caballo, y un caballo avestruz tenía una zancada mucho más larga que ella. Les esperaba al menos un día, quizás incluso 2, de caminata por el terreno más caluroso e inhóspito del planeta. Si se perdían, sería fatal. ¿No puedes volar de regreso?, preguntó Sokka. Tanya lo miró con el ceño fruncido. La técnica de propulsión a chorro está diseñada para movimientos rápidos y precisos en poco tiempo. Requiere demasiada energía para un vuelo sostenido. Me caería del cielo en menos de una hora. Su mirada se posó en el avatar. Y me imagino que lo mismo ocurre con los maestros aire, si no, no necesitarías ir en ese ridículo saco de pelo flotante a todas partes. No te atrevas a insultar a Appa. El avatar alzó su bastón en un gesto amenazador, claramente furioso. Parecía tener una conexión emocional con su corcel más profunda de lo que ella creía. Los instintos de Tanya reaccionaron al instante a la amenaza percibida, preparándola para la batalla, y ni un instante después, Katara, Top y el espíritu azul la imitaron, interpretando su tensión como una advertencia de la inminente batalla. ¿No soportas unas palabras duras?, preguntó Tanya con una sonrisa empalagosa. No más que las palizas que estás a punto de recibir, respondió Katara con una expresión muy seria.
Durante unos segundos, los combatientes permanecieron inmóviles, mirándose con una mezcla de cautela y odio. Por su parte, la mente de Tanya repasaba pensamientos a 1000 por hora. No se le había escapado que la superaban en número desesperadamente, y a pesar de su prodigiosa habilidad, los compañeros del Avatar habían demostrado ser muy efectivos en la batalla. Las posibilidades de que ganara en una pelea directa eran escasas, y un desierto vacío no ofrecía muchas oportunidades para cambiar las tornas. «Tranquilos», gritó Sokka, abriéndose paso entre los maestros con los brazos en alto. A Tanya, a pesar suyo, se le ocurrió que era una muestra de valentía. «Tranquilicémonos un momento. Nadie puede permitirse lesionarse en un lugar como este. Lo mejor para todos es calmarse». No se equivocaba. En medio del desierto, incluso un esguince de tobillo sería fatal. Cualquier lesión ralentizaba a la gente y les quitaba energía, y con un día de caminata bajo el sol abrasador por delante, la velocidad y la resistencia eran recursos que nadie podía permitirse malgastar. «Tiene razón», intervino rápidamente, viendo la oportunidad de escapar de una batalla perdida. Obligó a su cuerpo a resistir sus instintos y abandonó su postura de combate, incapaz de disipar por completo la tensión muscular. Aunque odio admitirlo, si no acordamos un alto el fuego temporal, lo único que lograremos será una destrucción mutua asegurada. Los compinches del Avatar dudaron, comprensible considerando su historia. Sin embargo, al final, el sentido común prevaleció y, a regañadientes, bajaron la guardia. «De acuerdo», dijo Katara entre dientes. «Mientras no intentes nada raro, nosotros tampoco atacaremos». «Por favor», se burló Tanya. «Tengo mejores cosas que hacer con mi vida que perderla discutiendo con un montón de niños». «¿En serio?», respondió Katara con picardía. «Dado el tiempo que llevas persiguiéndonos, empezaba a pensar que podrías estar un poco obsesionado». Tanya apretó el puño. «¿Por qué, pequeño?». «Tranquilo, tranquilo», interrumpió Sokka para tranquilizarlos. «Tú sigue tu camino, nosotros iremos por el nuestro». Las ganas de gritarle le suben por la garganta, pero Tanya se las tragó. Dios mío, esos chicos habían desarrollado un don para sacarla de quicio. O tal vez se le había agotado la paciencia con sus travesuras desde el Polo Norte. Había conocido a pocas personas con las que perdiera los estribos con tanta facilidad. Respiró hondo, reprimiendo sus emociones para que la lógica volviera a su mente. De inmediato se hizo evidente que si no ganaba nada, mejor se largara. Tanya giró sobre sus talones y se marchó sin decir una palabra más. Solo para escuchar el sonido de pasos crujiendo en la arena detrás de ella. «¿Me sigues?», preguntó, mirando por encima del hombro para ver que la compañía del Avatar efectivamente la seguía. «No, ya nos vamos», respondió el Avatar malhumorado. «Me voy por aquí. Ustedes vayan por otro lado». «Pero el pueblo más cercano está por aquí». «Es el único que se puede llegar caminando», replicó Top. Bien, ese era un buen punto. Dado que todos compartían el mismo objetivo de sobrevivir, entonces, siendo realistas, esta era la única dirección que tenía sentido tomar. Con creciente horror, Tanya comprendió lo que eso significaba que tenía que suceder y se tragó una maldición. Mientras nadie lo dijera en voz alta, tal vez podrían fingir, «Supongo que eso significa que todos caminamos juntos», dijo Top. «Rotundamente no», gritaron Tanya y Katara al unísono, y luego se miraron con odio. «Es una asesina», gritó Katara indignada. «Ni hablar de que voy a caminar con ella». «No digo que tenga que gustarnos», respondió Top. «Pero no podemos pelearnos, y todos vamos en la misma dirección. No creo que tengamos muchas opciones». «No entiendes a Top», replicó Katara con dureza. «No estuviste en el Polo Norte. No has visto las atrocidades que ha cometido». «No, y no te digo que los olvides», respondió Top. «Y, por supuesto, vea por ella en cuanto volvamos a la civilización. Pero un desierto no es el momento ni el lugar donde podamos perder el tiempo sentados o tomando el camino más largo. Por desagradable que sea su compañía, no vale la pena arriesgar la vida por ella». Katara parecía querer discutir, pero con un esfuerzo visible reprimió sus emociones encontradas. «De acuerdo». Finalmente gruñó, lanzando a Tanya una mirada gélida, como si la situación fuera culpa suya. Tanya frunció el ceño por un momento, luego se giró hacia el horizonte que los esperaba y comenzó a avanzar a paso firme. «Si insisten en seguirme, al menos manténganse callados. No hagamos que esta situación sea más desagradable de lo que ya es».
La intensa luz del sol ya le punzaba irritantemente la piel pálida, y aunque les daba la espalda, Tanya podía sentir las miradas del avatar y sus compañeros en el cuello. Les esperaba una larga e incómoda caminata, y cuanto antes terminara, mejor. Sin embargo, aunque Tanya deseaba con todas sus fuerzas pasar todo el camino en un silencio sepulcral, sabía que no le estaba permitido. El deber la obligaba a no hacerlo. Porque no era la única que había descubierto un arma en las profundidades de la biblioteca. Por el contexto que había captado de Quan Shi Tong, era evidente que el avatar había encontrado algo que le ayudaría a asestar un golpe a la Nación del Fuego. Y si quería detenerlo, tenía hasta el final de este viaje para descubrir exactamente qué había aprendido. Fin del capítulo.